Cordial saludo, mi nombre es Daniel Morales, estudiante de Ingeniería Electrónica en el Politécnico Santiago Mariño, en modalidad virtual a través de la plataforma SAIA. Este video es para demostrar los avances que hemos realizado ya en el proyecto de control, en la materia proyecto de control. Como pueden observar, acá tengo el informe que yo envié al profesor de lo que es los pasos a realizar para la elaboración de este proyecto. Dice, hay que configurar el hardware, dice conectar el sensor de temperatura DS18B32 al pin GPIO del SP32, conectar el display OLED a los pines SDA y SCL del SP32, conectar los botones a los pines GPIO y conectar el relé. Luego instalar MicroPython. Ya yo tengo instalado MicroPython. Crear el código. Yo estuve realizando el código ya de programación y encontré una plataforma en la cual yo puedo ir probando el código, ir mirando si se puede, si el SP32 de manera virtual se puede ir corriendo ese código. Ya yo estuve realizando ese proceso. En este video actualmente no puedo mostrarles físicamente qué resistencia voy a usar porque viene en camino. Yo la compré en AliExpress. Ya está aquí en Colombia, pero les voy a mostrar la resistencia del elemento calefactor que voy a usar. Sería este. En este caso yo he pedido el de 110 voltios y 270 grados. Pero si me pidieron una temperatura de 25 a 90 grados, ¿por qué voy a usar una resistencia de 270 grados? ¿Qué pasa? Yo me he dado cuenta de algo, y es que una vez estuve probando una resistencia calefactora de esta de 120 grados y me he dado cuenta de algo, de que cuando la resistencia es de menos grados, demora más en calentar, en llegar a los grados deseados. Y si es de un rango bastante alto, tiene como más potencia la resistencia, entonces es más rápido llegar a los grados deseados. Es decir, si yo tengo configurado el control de temperatura a 50 grados, tengo una resistencia de bastante grados, entonces al llegar a los 50 va a ser muy rápido. Entonces como en el control se nos pide eso, que el control de temperatura no sea más de 3 minutos en pasar de rango a rango, pues compré una resistencia de más grados, o sea, de más calienta más, aún más grados. Bueno, esa es la resistencia que voy a usar. Yo voy a calentar un trozo de aluminio. Voy a calentar un trozo de aluminio y la aplicación que se le puede dar. Yo actualmente laboro como técnico electrónico de microelectrónica en reparación de dispositivos móviles. Entonces este dispositivo me puede funcionar para precalentar pantallas y poder despegar lo que son las pantallas de los celulares para debilitar el pegamento que trae las pantallas de los celulares. Entonces me pareció un buen proyecto. Casualmente tengo un trozo de aluminio que es de una máquina que se me dañó, entonces podría estar aplicándole este circuito, este proyecto sería muy bueno para eso. Bueno, con respecto al código de programación, acá tengo un documento en el cual he estado realizando los procesos, los textos de programación. Acá
Tengo bastantes porque he realizado bastantes pruebas, algunos me dieron, unas no me funcionaron. Acá estuve realizando lo que es la pantalla de inicio, medidor de temperatura. Estuve probando varios códigos, era de ensayo y error, ensayo y error. Y lo estuve cargando a esta plataforma que es muy buena, muy práctica para realizar los proyectos, de manera que si tú no cuentas con a la mano todavía con el ESP32, con algún microcontrolador, y quieres correr un código y quieres ver si está funcionando en el dispositivo, es muy buena esta página porque te permite ir enlazando el código con el ESP32. Este es el sensor de temperatura que yo voy a usar. Yo voy a usar el sensor de temperatura DS18B20. Este es el sensor de temperatura digital. Entonces debemos conectarlo en una entrada digital del ESP32. Él tiene 3 pines. Uno que es la alimentación. Se puede alimentar desde 3 voltios a 5 voltios. Aquí lo podemos ver. El otro es la salida de datos. La salida de datos que le va a enviar a la entrada del ESP32. Y el GND. Entonces este sería la conexión eléctrica que yo he realizado. Yo he conectado al ESP32. Acá está el sensor. Si ven el pin GND, este pin es de datos y este pin es de la alimentación. En este caso tiene una salida de 3.3 voltios, el cual yo puedo alimentar el sensor. En la salida conecto una resistencia a la alimentación de modo de generar un pulso pull-up. Al igual que ocurre, ahorita lo voy a explicar con los botones. Para realizar un pulso pull-up también hay que conectar una resistencia a la alimentación y a la línea del botón. En la salida yo he conectado un LED para explicar el funcionamiento de cómo va a ser ese pulso de salida. En este caso el profesor nos pidió que sea un PWM. Son pulsos que varían en la frecuencia, en el tiempo. Son pulsos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces son pulsos y ahorita vamos a ver qué va a ocurrir con esos pulsos al momento de realizar el control de temperatura. Como en el informe yo dije que la pantalla que iba a utilizar era una pantalla de conexión de I2C. Hay que conectarlos a la comunicación I2C del ESP32. Entonces, si vemos aquí en el pinout de un ESP32, los pines de I2C, si vemos acá, el GPO22 es el serial clock, o sea, serial clock, y el pin 21 sería el pin serial data. Entonces ahí vamos a conectar lo que es el display, y también hay que conectar la alimentación del display. Por eso es que aquí está conectada directamente también a los 3.3 voltios y el GND también. Entonces ahí conectamos el display. Resistencia que he utilizado, una de 470 ohmios para el LED, para la salida. Para los botones he utilizado una de 1K. Anteriormente comenté que estos botones son de conexión pull-up. Existen dos conexiones para la configuración de un botón. Como en este caso estamos utilizando pulsos, entonces yo estoy utilizando un pulso pull-up, que quiere decir que el botón normalmente cuando
cuando no va a haber un pulso de señal, o sea, él va a estar, en un ejemplo, va a estar en 0 voltios. Cuando yo hago un pulso pull-up, se me sube por decir, en este caso sería 3.3 voltios, se me sube a 3.3 voltios y cae. Eso es un pulso pull-up. Y existe también el pulso pull-down. Pull-down, ¿qué quiere decir? Que el botón va a estar en un estado lógico alto, 3.3 voltios, y el pull-down lo que va a hacer es llevarlo a tierra, o sea, a 0 voltios. Entonces pulso el botón, me va a llevar el botón a pull-down y se sube otra vez a los 3 puntos. Ese es un pulso pull-down y está el pulso pull-up. Entonces, en este caso yo lo tengo configurado en pull-up. Veamos un poco del código de programación. El código de programación es bastante sencillo. En este caso, tengo que definir las entradas. Tengo dos fases en este código de programación. Primero es la iniciación del sistema. Entonces defino las entradas. Voy a usar la pantalla. Entonces defino que voy a usar los pines I2C. La pantalla que voy a usar es la SSD 1306. Entonces defino los pines. Pin 22, pin 21, si vemos acá es el pin 22, acá SA, pin 21 y pin 22. Entonces son los pines que yo definí. Esto es la posición en que va a salir las letras. Y acá defino lo que me va a decir al iniciar la pantalla, es decir, cuando inicio el sistema, yo coloqué esta palabra que diga iniciando, La segunda fase ya agrego más entrada, agrego lo que es los botones, agrego lo que es el sensor de temperatura, el display y una librería, un wire para lo que es el control de temperatura. Defino los pines, igualmente defino lo que es el display, defino lo que es el DS, es el sensor de temperatura, va a estar conectado en el pin 23. Si nosotros vamos, está conectado acá, pin 23. Si vemos acá, está el pin 23. Acá he colocado el relé pin, va a estar conectado en la salida número 33, sería esta. Y los botones en el 18 y 19 serían estas dos. Acá estarán conectados los botones. Entonces configuramos nuevamente lo que es la posición de las letras. Configuramos los botones asignando que van a ser botones de pull-up, tienen conexiones de pull-up. Configuramos lo que es el sensor de temperatura, la configuración del relé, que va a ser un pin de salida, este va a ser un pin de entrada y va a tener esta librería que fue la que vimos ahora. Definimos lo que es las variables. Nuestras variables van a ser las temperaturas que vamos a manejar. Entonces, ¿qué temperatura va a manejar? La mínima y una máxima. Entonces sería 25 la mínima y 90 la temperatura máxima. La temperatura inicial va a ser ese es otro dato importante. La temperatura inicial deseada va a ser en 25 grados. Entonces, apenas encienda el sistema, se va a configurar que la temperatura deseada es de 25. Entonces, obviamente él tiene que trabajar al inicio, tiene que trabajar la resistencia hasta llegar a los 25 grados.
Bueno, la función para leer la temperatura dice que leer la temperatura usa lo que es el sensor, el tiempo de esliva. De eso tengo que estudiarlo cuando esté ya tenga armado el proyecto. Tengo que estudiar este tiempo de retardo, porque este es un tiempo de descanso en el cual él vuelve a leer la temperatura, a convertir la temperatura. Entonces va a ser de 305 milisegundos. Listo, entonces esta es una función para ir actualizando el display. Acá está lo que es lo que me va a aparecer en el display: temperatura actual, temperatura deseada, y también agregué otro dato que estamos trabajando en grados centígrados, que es muy importante saber. O un loop, que es que si el sensor de temperatura no está generando corriente, porque esto envía una corriente a la entrada del SP32. Si no hay corriente en la temperatura, o sea, en el sensor, va a decir error al leer la temperatura. El momento es que si en dado caso el sensor no está bien conectado, no está generando lo que es la lectura, me va a aparecer eso. Este es para verificar si se presionó algún botón. Entonces se designa el valor del botón, que es un pulso 1 a la temperatura deseada. El tiempo de sleep va a ser 0.1 milisegundos. Y el control del relé. ¿Cómo se va a controlar esto? O sea, en este caso yo estoy demostrando la salida con un LED, pero ¿cómo va a funcionar la salida de este proyecto? Entonces dice, si la corriente, la temperatura es menor que la corriente deseada, entonces el relé va a entrar en un estado on. De lo contrario, el relé que esté apagado. Entonces, si la temperatura es menor que la deseada, entonces el relé va a trabajar. Entonces aquí vamos a demostrar que el LED va a estar encendido. De lo contrario, si no, el LED se va a apagar, se va a dejar. Entonces siempre va a haber un pulso cuando la temperatura deseada esté menor, y como este sensor es bastante exacto, va a haber un pulso. Por eso el profesor nos explicaba lo del PWM. Va a haber un pulso que va a decir, hey relé, trabaja, la temperatura está bajita. Entonces está menor que la temperatura deseada, entonces el relé va a empezar a actuar, se va a activar. Vamos a realizar lo que es la simulación. Voy a dar play y si vamos a notar que en el momento que realiza la lectura del primer código de programación va a decir iniciando. Ahí leyó la primera y dice iniciando. Luego entra lo que es el segundo código y dice temperatura actual 26 grados y temperatura deseada 25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sensor está por encima de la temperatura deseada, entonces el LED va a estar apagado. Pero fíjense, si yo presiono acá y aquí lo tengo en 26 grados, pero fíjense, si lo pongo por debajo de los 26 grados, el LED tiene que encenderse. Mire, se encendió. Si lo pongo por encima, o sea, el LED tiene que apagarse.
Entonces el funcionamiento básico de lo que es este proyecto. Acá este va a ser el botón más, o sea, el botón de subir temperatura, este va a ser el botón menos. Si yo presiono, si ves que la temperatura actual se empieza a mover, ya voy en 29 grados. 29 grados. Entonces, ¿qué pasa si pongo esto por debajo de 29 grados? Si pongo el control de temperatura por decir 27, el LED tiene que encenderse. Entonces vemos que el LED se enciende. Bueno, muchas gracias. Este es el video de los avances que he realizado en este proyecto.